Hago compañía de un amigo que vamos a estar tocando este tema. Vamos a desarrollar pues el tema de lo que es equipos de audio en las iglesias. Y me acompaña mi hermano y amigo Obed Berríos. Bienvenido, hermano Obed. Amén, amén, amén. Aquí estamos, pues, con este reto, sobre todo de compartir las bondades de servir en el área de audio, sobre todo en las iglesias. Ok. Antes de entrar en materia sobre audio y todo esto, vamos a conocer algo de Obed. Vamos a conocer más su hoja de vida. Vaya, para empezar, ¿desde cuándo se convierte o está en los caminos del Señor? Pues yo nací en un hogar cristiano, realmente pues fui presentado desde pequeño. Al año fui presentado en la iglesia y el pastor pues me consagró y me puso a servicio de Dios y realmente pues nos hemos mantenido cumpliendo esa palabra de servir a Dios. Aún a mis 50 años aquí estamos sirviendo en el área de sonido, pues Dios me ha utilizado en esa área y hemos sido pues creo que de bendición para las personas pues con las cuales hemos trabajado. Yo sé que es un área bien difícil, el área de sonido, pero ahí estamos. Definitivo que es bien Sí. difícil. Obed, pero en otras ocasiones hemos hablado de que usted antes de estar en la parte de audio, usted dirigía la alabanza. Sí, estaba, pues empecé, obviamente siempre yo he compartido, Luis, de que para ser un sonidista hay que ser músico. Definitivamente hay que ser músico. Entonces fue una escuela donde obviamente empecé como director de alabanza, pues toco instrumentos lo básico y todo eso me dio esa formación para poder conocer cómo deben de sonar los instrumentos y poder estar en una consola haciendo la mezcla y poder decir con bases, oye, me tenés desafinado instrumento o tenés obviamente, estás tocando mal, andas perdido o los coros andan como siempre perdidos por la luna. Entonces, todas esas cuestiones las viví. Sé lo que el músico experimenta estar tocando sin monitoreo. Sé lo difícil que algunas veces es tener de repente limitaciones, pero Dios me proveyó todas esas herramientas para ir aprendiendo y pues pasar luego después de eso y dar ese salto a pasar al área de sonido. Wow. Toda esa experiencia obviamente ha venido a abonar, o sea que tiene toda la autoridad para poder decir a los músicos esto, lo otro, porque yo ya he estado allí. Y eso es un plus muy bueno, porque eh, yo creo que un gran número de sonidistas hoy en día probablemente no saben tocar un instrumento o no conocen de armonías, melodías, no saben términos musicales que son básicos. Eso es bien importante, Luis, porque mire, a mí me ha tocado que cuando he ido a iglesias y me ha tocado estar en el área, sobre todo cuando dar una capacitación, les pregunto yo, ¿cuántos de ustedes tocan algún instrumento? Nadie. Y le digo, ¿y ustedes cantan? Nadie. ¿Y ustedes qué onda? Bueno, he tenido alumnos guachimanes, he tenido alumnos que no tienen, no, dice que a mí me mandó el pastor acá, dice, porque no hay quien quiera estar en la consola. Y no les dan entrenamiento. O sea, independientemente de la labor que ejerzan aparte, no reciben el entrenamiento necesario para ejercer esa. Es que yo siempre he dicho que el área de, normalmente, mire, Ujú. no sé si suele suceder en todas las iglesias, pero en la mayoría de las que yo he estado, siempre hay buenos músicos o hay mal sonidista. O en otras es buen sonidista y malos músicos. Entonces, realmente la pregunta como retomando eso, es bien importante sobre todo que los pastores sepan de que si van a poner a una persona en el sonido, no solamente es aquella persona que no saben en qué ministerio ponerlo y que cubra esa área de solo encender el equipo, no, el sonidista es el director de la O para que orquesta. no se nos vaya al mundo, lo vamos a meter a este Sí, ministerio. correcto, no, y eso es un error. O sea, la mayoría de las situaciones que se dan de tener un buen equipo de sonido, un buen audio en la iglesia, tener buenos músicos, pero tener un mal sonidista, eso siempre suena fatal. Sí, definitivo. Siempre suena fatal. Claro. Y Pero bueno, antes de seguir ahondando, porque ya queremos entrar con todo al tema, pero sigamos hablando de Obed. Entonces usted comenzó en la parte musical, estuvo dirigiendo la alabanza, de hecho usted asistió a congresos allá en los 90 con grandes siervos de Dios increíbles que nosotros decimos, wow, qué privilegio allá
con Marcos Witt, Torreforte cuando ellos iniciaban y usted tuvo la oportunidad de viajar a algunos Correcto. congresos. Sí, gracias a Dios, pues yo pertenezco a una generación que le puedo decir que fue cuando se empezaba el rompimiento de la alabanza. Ah, sí, Fuimos de definitivo. esa generación donde Palabra en Acción eran los Sí, pininos, palabra en acción. Restauración, todos esos grupos que marcaron una generación. Definitivo. Y entonces, como le digo, somos de una escuela, Luis, donde Dios nos ha llevado a dar la excelencia. A mí me ha gustado, yo soy bien exigente. Cuando yo trato con músicos de nivel, me gusta ser exigente. Pero obviamente, lamentablemente, algunas veces pues tenemos niveles intermedios, otros que solo están por tocar. No, no, y obviamente es bien difícil. Normalmente en las iglesias siempre usted va a hallar personas de que quieren servir a Dios, pero en el tiempo que ellos quieran. Pero cuando usted tiene un llamado de Dios, a Dios hay que darle el primer lugar. Y esa es Definitivo, la sí. diferencia y yo siempre, a mí me han preguntado, ¿vos has trabajado en compañías seculares, compañías de audio? No he trabajado en compañías de audio, no porque no tenga la capacidad, sino que siempre he creído de que he sido llamado para el servicio de Dios y no me voy a andar contaminando. Y quizás siempre he sentido eso, porque yo no comparto, Luis, que una persona que sea un músico, que fue criado, que desde el vientre de su madre fue llamado con propósito a la iglesia, toque en bandas seculares. Y después el domingo estamos en la iglesia. Yo Sí. creo que eso es algo muy personal. Y yo casualmente vi en Facebook de este varón ¿cómo se llama? Marco Brunet, un comentario que hizo respecto a eso, y créame lo que yo comparto mucho eso. Es Sí. respecto a que le hicieron la pregunta que qué opinaba sobre los músicos cristianos que tocaban en grupos seculares o de repente. Entonces dijo una gran verdad y eso me gustó. Yo lo invito a los jóvenes que puedan buscar esa de Marco Brunet, porque muchas veces algunas veces confunden que es religiosidad y no es religiosidad. Lo que es de César es de César y lo que es de Dios es de Dios. Ok, ok. ¿Cómo Obed decide incursionar en el audio? Pues yo creo que todos, Luis, tenemos un llamado. Y una de las cuestiones cuando después de que yo estaba en alabanza, sí, obviamente se dio que obviamente también soy técnico en electrónica y una vez se dañó la consola de la iglesia y dijo yo, bueno, si esto la voy a desarmar. Y ahí empezó mi historia reparando consolas, me fui dando a conocer poco a poco, ya aditas, ando en estos caminos. Entonces hemos reparado, también trabajé en una empresa que obviamente pues fue la que me dio la oportunidad de manejar audios de primer nivel. Y eso pues tuve buenos maestros, gracias a Dios, también en sonido, que fueron los que me capacitaron. Y Dios fue abriendo, como le digo, Dios me sacó del área de ser un director de alabanza a pasar, obviamente, a pasar a ser un sonidista y sobre todo, pues también un técnico en sonido. Porque me digo, técnico en sonido porque al mismo tiempo de que soy sonidista, también reparo equipo de audio. Conozco los talones de Aquiles de las marcas, obviamente, de las marcas que se distribuyen en Honduras. Pues, como le digo, todo conocedor de audio conoce de repente, pues, si hablamos de marcas, cuáles son las deficiencias o las debilidades de cada marca y sus bondades. Oh, definitivo que sí. Ahora, ¿usted piensa de que, creo yo, y no sé si usted también comparta, pero es que hay muchos ministerios de alabanza que tienden a tener al técnico de audio o sonidista, como le quieran llamar, pero no lo incluyen dentro del paquete como parte del equipo de alabanza? ¿Qué opina acerca de eso? Eso es algo que normalmente el sonidista siempre mire, ¿se acuerdan del sonidista cuando hay un feedback, cuando hay un problema, cuando hay un home? Cuando hay un problema, el sonidista está presente, pero cuando la alabanza estuvo impecable, cuando el sonido estuvo impecable, no existe. No existe. Ok, Normalmente nosotros los sonidistas somos los primeros en llegar a la iglesia y los últimos y en los últimos irnos. sonidos. Y realmente es un servicio. Yo les he dicho a los alumnos que he tenido, les he dicho, ustedes van a hacer, mire, no esperen reconocimiento. El sonidista jamás tiene reconocimiento. No jamás, quizás en alguna iglesia se lo den,
pero normalmente siempre es señalado o criticado cuando hace un mal sonido, pero cuando se hace un buen sonido, nunca se le da un reconocimiento, pero lo hacemos para Dios. No buscamos el reconocimiento, obviamente terrenal, lo hacemos para Dios. Creo que eso es de madurez también. Cuando yo siempre cuando estoy en la consola trato de dar lo mejor para Dios y me pongo a ese nivel y yo exijo a los músicos que demos la excelencia a Dios. Y yo he tenido el privilegio de estar con buenos grupos, con grupos internacionales como nacionales y yo soy de los que siempre tratando de mantener mis pies en la tierra y sobre todo con humildad y dando la excelencia a Dios sobre todo. Y lo que es justo, porque si el músico exige buen sonido, buena modulación, buen seteo de consola, el músico también tiene que entregar buena señal al sonidista, o sea, tiene que entregarle buena herramienta con que trabajar. Eso es bien importante, Luis, porque uno de los problemas que tenemos todos los sonidistas es de que los músicos son sordos. Los músicos son sordos. Le digo que algunas veces la presión sonora de que obviamente generan solo en el monitoreo, en el escenario, sube a 110 decibeles. Y eso no siente para ir al salón. Correcto. Créame lo que algunas veces afuera más bien estamos tocaditos porque es exagerado la potencia que ellos tienen adentro. Y que siempre genera ciertos problemas también porque no es igual. Correcto. Ahora, también, Obed, es la importancia de la responsabilidad que cae sobre el sonidista. O sea, que no es una tarea tan fácil. Requiere conocimiento técnico, eléctrico, etcétera, etcétera. Dedicación, esfuerzo, paciencia. Y cuando hay un error de audio, a quien le cae es al sonidista, porque todas las cabezas. Y el sonidista le echa y el sonidista recibe toda la culpa. Y a veces los orígenes son allá. Es importante darle el lugar que tiene el sonidista dentro del equipo de alabanza como un miembro activo, fuerte y básico, de que es un instrumento más. Estamos de acuerdo. La verdad, Luis, es que siempre, mire, yo se lo digo porque yo lo he vivido, las experiencias que yo he tenido con el paso del tiempo han sido que muchas veces hasta para la hora de, en algo tan significante como quien dice, vamos a hacer un cuchumbo navideño y el sonidista ni existe. Ni invitaron al pobre, ni lo invitaron. No. Dice, no le piden autógrafo. Óigame, si se acordaron de él es porque ocupan sonido en la reunión. Decirle a fulano, dice, que traiga sonido, y de paso que esté con nosotros. Pero a ese nivel, pero como le digo, obviamente pues es cuestión de servicio, pero sí, yo digo que algunas veces cuando el sonidista se gana el respeto de los músicos, entonces es ahí donde las cosas cambian, porque también sucede de que muchas veces parece mentira, Luis, pero el sonidista cuando se embreca es como un burro. Sí. ¿Hay sonidistas prepotentes? Sí lo hay, y principalmente los que no saben de sonido son los más prepotentes. Sí, ya me ha tocado, créanme lo que me ponen el currículo, me dicen, yo soy de tal escuela, graduado tal, tengo diplomados, tengo esto, y cuando, entonces yo digo, nos podemos entender en lenguaje técnico, cuando empezamos a compartir lenguaje técnico, quizás sepa en teoría, pero en la práctica no saben nada. ¿Por qué será que hay soberbia en algunos sonidistas y cuál será el antídoto para ello? Yo creo que sobre todo es más que todo cuando, mire, la humildad sobre todo es cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene el horizonte claro y tenemos ese horizonte de decir con humildad, yo hago las cosas para Dios, y si alguien me pregunta con respeto y me dice, estoy bien en lo que estoy haciendo, pero otros que imponen y uno sabe que está en ese error, entonces definitivamente es como querer convertir al evangelio a que, le puedo decir, quizás lo difícil que pueda ser convertir al evangelio a un testigo de Jehová. Algo así, a ese nivel, porque algunas veces se ponen a ese nivel de difícil, de duros. Van resistiendo al cambio y el querer ser apoyado. Hay unos que dicen, yo solo manejo consolas digitales y no pueden manejar ni un análogo. Qué incongruente, ¿verdad? O sea, y de verdad es que ahora con las consolas digitales, normalmente usted maneja a puro ojos.
ya no es a puro oído. En el sonido es bien importante. Casualmente yo estaba con un grupo que me dice, Obed, vamos a tocar con un cajón peruano. Y yo dije, pero yo cajón peruano no conozco el sonido. Obviamente, ¿qué hice? Ahora, el que busque en YouTube cajón peruano, bajé la información, me puse a escuchar el sonido del cajón peruano, conocer cómo sonaba. Y una vez que yo estaba con la banda, pues dije, ok, ya sé cómo suena un cajón peruano. Pero muchas veces hay sonidistas que no tienen ni la menor idea que el bombo está desafinado, que el redo está desafinado, que la batería está desafinada y la quieren modular. Bueno, hubo un caso, Luis, que parece insólito, pero es en tiempo real y sucedió aquí en nuestro país, de que estaba un batero, llega y obviamente encuentra la batería desafinada. Y el brother empieza a afinarla, va con él como batero, como usted que agarre su guitarra y la encuentra desafinada, obviamente dice afinarla. Sí. Pero ¿qué sucedió? Viene el sonidista, le dice, varón, ¿qué estás haciendo? Le dice, no, es que estoy afinando la batería. No, varón, yo la afino, le dice, yo la afino de aquí, no la toques, le dice. Yo la afino de aquí. De la consola, Lero. Oh, Dios. ¿Qué le parece? Wow. A ese nivel de ignorancia. A ese nivel de ignorancia. Y el pueblo, aquí no diríamos el pueblo perece, sino que y el pueblo aguanta los oídos por falta de conocimiento. Es bien difícil. Yo he encontrado conexiones que solo porque Dios es grande no se han quemado los equipos, definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente, porque Dios es grande, esos equipos no se queman. Porque unas conexiones, entradas con salida y viceversa, y situaciones donde los cortes de frecuencia también están por la banda, que no respetan los cortes de frecuencia. Y bueno, ese es un tema, Luis, que definitivamente es muy extenso. Sí. Uno de los objetivos que queremos buscar es poder no solo capacitar a la iglesia, sino que también traer a conciencia muchos aspectos sobre los roles que tienen cada elemento, cada recurso humano dentro de las iglesias. Para el caso de hoy, con la ayuda de Obed, hablar acerca del papel de los sonidistas, tratar de no solo enseñarles, como vamos a entrar al siguiente bloque, donde vamos a estar hablando más acerca de equipos de audio y vamos a abrir las llamadas también para que ustedes puedan hacer sus consultas, sino que también crear una inquietud de que el sonidista tiene que cada día querer capacitarse y entrenarse, entendiendo de que al igual como si tiene buenos músicos y ellos entrenan sus canciones, el sonidista también tiene que entrenar en casa previo, que es parte del equipo, que no es menos ni más, y que también el equipo de alabanza tiene que tomar en cuenta al sonidista como un elemento muy importante. Yo en mi caso sí es, yo cuando no está mi sonidista siento que no tengo un brazo, y me es muy difícil porque uno descansa más, uno se centra más en alabar, en adorar, porque confía en aquella persona que está controlando, ya tienen un papel muy importante. Y es bien importante, Luis, un punto que usted me acaba de decir y que yo siempre pido cuando a mí me invitan a hacer sonido, es que sí, que me den la lista de las canciones, porque no todas las he escuchado. Entonces algunas veces me ha tocado que cuando me ha tocado hacer sonido y son canciones que no conozco, de repente iba un solo, y como yo no sabía, de repente me hacen señas. Ok, va un solo. Entonces, obvio, por eso es bien importante que el director de alabanza siempre le dé las alabanzas a las que se van a montar al sonidista para que el sonidista las escuche. Una vez que él las escucha, sabe que la banda va un solo ahí, va el coro aquí, aquel lleva un adorno, y obviamente tener esa unidad y esa comunicación, porque cuando no hay comunicación es bien difícil. Yo he visto sonidistas que la dejan en automático, como que fuera un avión, y solo la ponen automático, lo encienden y que ellos toquen, y wow, de repente iba un solo de guitarra y nunca se oyó. Nunca, o sea, se desconectó de lo que estaba pasando. Nunca se oyó. Iba un solo de un bajo, nunca se oyó. Sí, suele pasar. Porque el sonidista también tiene que estar pendiente de lo que está pasando en la atmósfera, ¿verdad? Y él aportar lo que esté pasando en el escenario o altar en ese momento. Estamos de acuerdo, sí, porque el problema muchas veces del sonidista es que se da que una alabanza, cierta hermana del coro iba a hacer una voz y de repente no se sabía. Y uno dice, ¿qué pasó? Y de repente era que la persona que estaba en el coro iba a tomar como la voz líder, y obviamente nunca sonó porque el sonidista nunca le subió el volumen, obviamente, para que ella sobresaliera en el momento que tenía que hacerlo. Sí. Entonces se dan esas situaciones, Luis, donde se lo digo por experiencia propia, que el sonidista, si no conoce las canciones, ¿qué ondas?
no sé si lleva un solo ahí, no sé, yo pregunto, le digo, pero lleva solo esas canciones. Mira, le digo, entonces, ok, bájale un poquito la guitarra, le digo, y cuando hagas tu solo subile y volvés a regresar al punto neutro, porque es una forma también de ayudarse cuando uno no conoce las canciones, pero cuando tenemos músicos educados, ¿verdad? Claro. Porque si no los tenemos educados, Luis, se disparó. Ahí, aún teniendo el mejor sonidista, no. Y ese es el problema, muchas veces se le echa la culpa al sonidista y es problema de los músicos. Y eso, mire, no hay iglesia que definitivamente 110 decibeles, 120 decibeles. Y eso es ya agotador para el oído en determinada cantidad de tiempo. A mí me ha tocado ir a iglesias donde yo dejo un margen de 100 decibeles, 95, 105 decibeles, que todavía es un poquito, pues vayan, podemos hablar un poco, pero un poco fuerte, pero no ofende. Pero llega y me dice, hermano, me dice, ¿cree usted que le puede subir el volumen? Le digo, pero está bien ahí. No, me dije que nosotros lo usamos con más potencia. Hijo, digo, bueno, ni modo, la congregación se acostumbra. Se adaptó la congregación se acostumbra. No, me ha tocado que yo lo dejo para mí óptimo, un sonido óptimo donde, pero la congregación dice, no, hermano, mire, a nosotros nos gusta que se sienta patada al pecho. Digo, los bajos que no, se sientan sí, en los digo, oídos, bueno, sí. digo yo, bueno, ustedes mandan a subirle de potencia. Pero como le digo, es cuestión, usted es igual a los grupos. Hay grupos que están acostumbrados a tocar decentemente con sus monitores, pero hay otros aleros que no. Y es algo que yo con los años, Luis, yo he visto y he comprobado que, mire, el músico cristiano se forma en su casa y viene a la iglesia con su instrumento y nos acoplamos, está el batero, están todos, y él no se integra, dice, ok, estoy en un grupo, pero yo sigo tocando solo y solo yo me quiero escuchar. Ya no es trabajo en equipo. No es trabajo en equipo. Entonces viene el batero, dice, no, a mí solo me interesa escuchar la voz líder, a mí no me interesa lo demás. Viene el tecladista, dice, no, yo solo quiero escuchar la batería, con que escuche el redo y el bombo estoy hecho. Se pierde la homogeneidad que tenía que tener. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Pero con los músicos seculares no. Los músicos de escuela, desde que son alumnos, ellos se acostumbran a escucharse entre sí como un grupo. Sí, y definitivo, abonando un poquito, dicen de que, por ejemplo, para el batero, el mejor amigo del batero es el bajista, y para el bajista, el batero, porque ellos se dan bastante base. Obviamente todos forman un conjunto. A ver, siguiendo con esta parte del audio, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué esa parte es tan delicada, tan compleja, que no todos se anotan? Muchos se anotan a querer aprender guitarra, muchos se anotan a aprender a teclado, pero a esa parte del audio son pocos, y si se meten una gran cantidad, como que los filtros los hace quedar menos aún. ¿Por qué se dará? Se da bastante porque las exigencias. Los músicos, cuando ven que el sonidista no da el ancho, es enemigo de ellos. No existe, lo ignoran, no le hacen caso, le ponen quejas al pastor a cada rato del sonidista. ¿Y eso es correcto o incorrecto? La verdad es que el rollo es que no, y ahí donde volvemos a caer el punto. Si el sonidista se gana el respeto del músico, van a tener un mutuo acuerdo y vamos a marchar bien. Pero si yo como sonidista y no sé de música y yo empiezo a decirle, el guitarrista le dice, fíjate que llevo un solo ahí, necesito que me ayudes a subirle, o está muy tridente mi instrumento, ¿crees que lo puedas apacar? No me gusta, así suena bien. Además vos preocupate cómo suena tu instrumento adentro, que afuera yo soy el jefe. A ese nivel. Entonces, obvio, se sube la marea y cuando menos acuerdo, no hay un consenso, no se llevan bien. Entonces, obviamente también es el pastor cuando está predicando, no sé si usted ha visto pastores que usan el micrófono aquí, bien bajo. Oh, sí. Y tenemos una de feedback que el pobre sonidista dice... Y sube el sonidista y no es culpa de él. Y no es culpa del pobre. Sí. O sea, obviamente, como le digo, eso se da en muchas... Hay otros pastores que más bien es al contrario. Se pagan el micrófono como que fuera un bombón y gritan en él y wow. Y uno más bien, pero yo prefiero un gritón porque yo lo controlo con las herramientas. Y con lo que son ambos, que por ratos lejos y por ratos cerca. Ay, creo que ese ahí...
bien difícil, obviamente. Entonces, Obed, lo que nos está diciendo de que hablar por micrófono requiere arte, No. saber. No es para cualquiera. No, definitivamente Luis acaba de decir un punto bien importante, y es uno de ellos, es que los vocalistas tienen una costumbre, los cantores, directores de alabanza, están en júbilo pegados con el micrófono, y en adoración con el micrófono aquí, y cantando suavecito, cantando súper suave, y el micrófono acá, como ahorita, como usted ya no se le escucha. Pero me lo pego, ¿ah? Sí. Entonces, pero ¿qué sucede? Estoy con júbilo gritando, estoy con adoración, todo viceversa. La mayoría de los artistas profesionales saben usar el manejo del micrófono, y aquí en Honduras tenemos gente talentosa que canta, pero no saben manejar el micrófono. Yo me acuerdo que mis amigos, que los he conocido y nos hemos conocido en circunstancias que he sido un poco pesados con ellos, les digo, fíjate que vos cantás bien, pero ¿sabes cuál es tu problema? Que vos saturas el micrófono, porque todo lo haces al revés, le digo. Entonces, pero si vos aprendieras a usar el micrófono, le digo, otros rollos fuera, le digo. Y con el paso del tiempo, cuando menos acuerdo, me dice, mira, ahora sí ya puedo usar el micrófono. Y en efecto, hay una gran diferencia entre tener gente que sepa usar el micrófono y tener una persona que no sabe usar el micrófono, que todo lo hace al revés. Por eso le pedimos a los líderes, amados pastores, amados siervos de Dios, o conferencistas, o toda persona que utiliza micrófonos, hay que saber utilizar los micrófonos. Hay que darle una buena base al sonidista para que él pueda hacer bien su trabajo. Hay que saber utilizar los micrófonos. Ellos tienen su forma, su estilo, su diseño. Y eso es lo que vamos a empezar a entrar en calor entonces. Porque la base del sonido todo arranca en el micrófono. Y es un punto bien importante. Muchas veces hay hermanos que quieren escucharse muy bien y tienen muy buena voz, pero están cantando con un micrófono que no es adecuado para canto. Y muchas veces la verdad es que la mayoría de las iglesias, no puedo decir que quizás se guían por una marca. Es como comprar un carro y decir, voy a comprar un Toyota, pero Toyota tiene carros de lujo como tiene carros de trabajo. Y hay personas que dicen, yo tengo un Shure, yo tengo un Sennheiser, yo tengo un AKG, pero quizás el micrófono de la línea que yo acabo de nombrar no está diseñado para cantar. Pero ellos dicen, yo tengo un micrófono Shure, sí, pero ese Shure que vos tenés no es para percusión, no es para cantar. O ese Shure que vos tenés es para vender publicidad, no es para cantar. Entonces, obviamente, de repente son situaciones donde yo lo he vivido y de repente se dan las circunstancias de que nosotros estamos, digamos, ahí, mire, ahí tenemos una gama de micrófonos. Tenemos el SM58 de la línea S y el SM81, que tenemos también el otro es el KSM32 de Shure. El SM58 es un micrófono bien conocido, obviamente, pues que está diseñado para cantar. El SM81, que es para estudio, que también está diseñado, que es multiuso, por decirlo así. Y tenemos el KSM, que es de estudio. Los otros que usted puede ver ahí, Luis, son para iPads, la nueva tecnología de iPad, que reproducen pues como la calidad de un micrófono de grabación de estudio. Wow. Tiene este es el otro modelo, este es sí, también, sí, todos esto que podemos apreciar ahí, también es el modelo que son para iPad, que es la nueva línea que Shure ha tirado. Este es el KSM, que es para estudio, es un micrófono completamente pues profesional, exclusivamente para estudios de grabación. Se puede también utilizar en vivo, pero es un lujo, ¿verdad? Pero sí, porque claro, no dejan de ser un poco caros. Tenemos el SM58, que es el micrófono. Sí, obviamente un micrófono cardioide, dinámico cardioide, que es, bueno, ahí dice vocal, micrófono vocal. Como les digo, bien importante
el fabricante le dice que ese micrófono es para vocalización, no le está inventando. Obviamente, como la verdad es que hay que tener cuidado cuando se compra un micrófono. Siempre se debe de comprar un micrófono que sea exclusivamente para vocalización. Si ustedes pueden ver dije un legendario micrófono para instrumentos. El fabricante no le miente, el fabricante le dice para qué es cada micrófono. Para cantar, no. Para cantar se podría utilizar, la verdad es que él tiene un switch donde usted lo puede usar para frecuencias planas, medio, o sea, lo puede usar para realmente... Él tiene esa opción. Tiene esa opción ahí, pero realmente está diseñado para instrumentos. En una emergencia pues se podría usar, pero realmente el diseño es para instrumentos. Hay que tener en cuenta entonces cómo va a ser utilizado y según eso saber qué instrumento voy a aplicarle, qué tipo de micrófono. Sí, es bien importante. Digamos, tenemos micrófonos de percusión de la línea Shure. Obviamente también existe Audit, también hay AKG, Sennheiser. Obviamente, como les digo, lo importante es que se asesoren. Obviamente ahora con YouTube, ustedes se pueden buscar en YouTube y poner información, microfonías de percusión de la marca pues que ustedes deseen. ¿Y ese chiquitín que está ahí? Ese chiquitín obviamente es un micrófono que se utiliza para iPad y iPhone, que es para las grabaciones de alta calidad. Ese micrófono, la bondad que tiene es que graba en estéreo. Ese le simula la grabación es completamente como que fuera de un micrófono de estudio por la fidelidad que él tiene. Estos están diseñados para aquellos apasionados que les gusta tocar en Unplugged. Entonces se ponen con un programa, se baja una aplicación al iPad, se conecta y ustedes pueden apreciar ahí la calidad de sonido. Ese es otro rollo. Definitivamente graba, pero hasta un zancudo le graba. Ahorita hicimos unas pruebas con su iPad, ¿verdad? Porque sí, cabe mencionar que esos tres que usted está viendo ahorita, precisamente en su pantalla, se conectan a sus dispositivos móviles. Ya estos son los... Estos ya eso, bueno. Sí. Otro. Pero bueno, siguiendo con estos, bueno, con los de las aplicaciones en sus teléfonos, en sus tablets. Wow. Esto es para los apasionados como usted, amigo. Que le gusta, los informáticos. Gusta, sí, no, obviamente. Ahorita yo quedé fascinado porque yo voy a hacer una entrevista con mi tablet, voy, entrevisto y se escucha todo no, clarísimo. Eso, fíjese que yo digo que para los anuncios, obviamente, cuando las iglesias que acostumbran a hacer anuncios y de repente no quieren estar usando el programa de la computadora, sacando todo eso, solo basta conectar esto al iPad y tiene una calidad de sonido increíble. Y lo escuchamos y bien claro, entendible y wow, cómo la tecnología avanza, ¿verdad? No, definitivamente, para eso, si imagínense quién va a creer que ese micrófono tan chiquito que parece afro. Ya esas opcioncitas salen como para instrumentos, música, sí, voz. Es que obviamente el otro que es ese normalmente está diseñado para la aplicación que usted quiera, para grabar instrumentos, si va a grabar un instrumento, obviamente, o va a reproducir las voces como usted quiera, se vuelven multiusos, obviamente, según dependiendo de la aplicación que usted quiera aplicarle, ¿verdad? Ahora no es necesario, entonces, nosotros llevamos uno de estos con una tablet y hacemos una entrevista en la calle o en una sala de algún lugar y sin necesidad de llevarnos la cámara profesional. Basta llevarnos un buen teléfono, una buena resolución y esta aplicación. No, para los que son amantes de iPhone, esto es un golazo. Wow. Sí, para los sonidistas que andan en su iPhone, con micrófono de estos están hechos. Ahí estamos con las de la batería. Ahorita estamos hablando bastante de microfonía porque es la base del audio. Obviamente hoy el programa no nos va a ajustar para hablar todo lo de audio, pero queremos agarrar nomás la base y ahí en las llamadas pues vamos a ver si podemos ahondar en otros temas. ¿Cuáles son las características de este micrófono en especial? Bueno, tenemos, ese es un kit de percusión. Normalmente tenemos el del bombo, que es el más grueso, el más grande, que es el PG52. Y tenemos los PG58, que son los para los tom. Y tenemos el PG57, que es el del centro, que normalmente está diseñado para el redo. Esta es la línea intermedio de
de Shure. Normalmente está la línea profesional, que es la línea beta, que en el beta sería el beta 52, el beta 58 y tenemos el SM58. Esta es la línea intermedia. Obviamente por eso le decía que existen calidades de micrófono. O sea, obviamente la línea PG nunca va a sonar como la línea beta. Pero Shure diseñó este combo más que todo por lo caro que es la línea beta. Sí. La línea beta ya es un nivel súper más Está alto. hablando para iglesias pequeñas. Sí, para iglesias pequeñas sí, normalmente, no, pero para los que ya son amantes del buen sonido, ya la categoría de microfonía tendría que ser una beta. Pero son micrófonos que resuelven definitivamente, pues. Son micrófonos que prefiero, porque normalmente siempre ponen en la batería. Usted siempre va a llegar en las iglesias y va a ver micrófonos que no están ni diseñados para red. Los micrófonos viejos que ya no usa el cantante. Correcto. Óigame, y mire, y yo le voy a decir, yo algunas veces en lo sobrenatural esas cosas funcionan. Porque en lo natural yo diría, no, eso no. Dios, qué bueno, Dios, yo quiero que mi pueblo, y él hace algo ahí, pero cuán importante es capacitarnos. Es que hay mucha gente que piensa que solo es comprar el micrófono y ya estuvo. Bien importante, Luis. La verdad es que algo que yo he aprendido es que cuando tenemos un buen sonido con micrófonos profesionales y tenemos un buen audio, le digo que uno de sonidista no requiere de tanto hazaña, de experiencia en tenérsela que jugar para que el micrófono suene rico. O sea, ya prácticamente es un micrófono que usted lo pone. El SM81, que es un micrófono que normalmente se pone para los platillos, usted lo pone al centro, pone el corte de frecuencia del micrófono y ya está hecho. Tiene el beta 52 en el bombo, lo pone. Un micrófono que obviamente solo usted le da los ajustes a gusto personal, porque sabe que está utilizando un micrófono para bombo. Pero algunas veces queremos ponerle un micrófono de vocalización al bombo y queremos que suene rico. Por Dios. No. Cada micrófono tiene su corte de frecuencia. Cada micrófono tiene su rango dinámico. Y obviamente, como le digo, todos tienen todo. Por eso el fabricante ahí, cuando pusimos la imagen, podía decir micrófono de vocalización, micrófono de instrumento. O sea, no es para que nos pongamos a inventar. Normalmente el pueblo cristiano siempre comete ese error de comprar marcas. Tiene que comprar marca y funcionalidad en base a lo que necesitan. El SM58 en el que yo estoy hablando es un micrófono que podemos tener, igual podemos cantar, igual podemos tener una presentación, pero obviamente, como le digo, pero no lo puedo poner para un bombo, porque no me va a reproducir esas frecuencias. Lo puedo obligar a que las lea, no, pero obviamente no es lo mismo que yo ponga un BT52 o un PG52 que le va a reproducir las frecuencias. Están diseñados para eso. Ya están diseñados para eso. Igual para instrumentos de viento. Pero ya son micrófonos. Normalmente los micrófonos, Luis, están comprendidos en micrófonos dinámicos. Están los micrófonos de condensador. Tenemos también los micrófonos de, obviamente, los cardiodes, los hipercardiodes. Cada uno de ellos tiene sus cualidades. No traje ninguna línea beta. Tenemos el beta 87C, que es un micrófono hipercardiode, que normalmente él es un micrófono que sus virtudes que solamente aquí se capta. De aquí casi ya no se oye, aquí casi no se oye. Entonces, cuando el artista o el ministro de alabanza está cantando y tiene los monitores, o yo tengo todo el vecindario aquí haciendo bulla, el bajista, el batero, entonces es un micrófono que el ruido de los laterales casi no los percibe, sino que son los amigos de frente. Entonces, obviamente, como le digo, existen micrófonos. Por eso es que esos artistas profesionales no le cantan con cualquier micrófono. Por eso usted los ve que se pueden mover en el escenario para arriba y para abajo, porque ellos andan un micrófono hipercardiode y obviamente un micrófono también bien seteado, pero no es cualquier micrófono. Pero si nos puede más o menos definir un poquito sobre qué es cardioide, hipercardioide, ¿cuál es la característica principal de esos? Un micrófono dinámico obviamente son los que están diseñados pues para en el aspecto de que, por decirlo así, un SM58 o un SM57 son los micrófonos que no utilizan simplemente pues la bondad de ellos está en su pastilla, como este. Pero cuando ya usamos un beta, la línea cardioide, que son de condensador, ocupan Power Phantom.
El poder Phantom es, un poder fantasma que alimenta el micrófono, que dentro del micrófono tiene un circuito que lo hace, obviamente, que lo hace a él como tener un preamplificador. Es un preamplificador, que ese preamplificador hace que su micrófono obviamente se vuelva más versátil, más sensible y más para las herramientas que usted utiliza. Es como este micrófono que yo tengo, ¿ve? Este es un micrófono que ocupa Power Phantom, el que está en mi iPad. Porque sí, obvio, porque la tablet le manda el voltaje a ella, pero de lo contrario, si fuera un dinámico jamás sonaría. Entonces, pero como ahora con este, ¿qué es lo que hace? Un micrófono, más que todo de la línea cardioide, hipercardioide, que son de condensadores, la ventaja es que son más nobles, más sensibles para los instrumentos. Principalmente, en el caso dado de los vientos, el SM81, que es una trompeta, y usted le puede poner Phantom y lo pone, y obviamente la nitidez con la que reproduce la calidad del sonido es otro rollo. No hay saturación, no hay aquello que usted oye como que el micrófono le dijera, por favor, quítame de aquí, que este me está dejando sordo. Ellos están diseñados para aguantar esas presiones altísimas y ¿no? Hasta tienen una rejilla especial que los hacen todavía para que usted lo pueda atenuar y pueda jugar con él y en el aspecto de las frecuencias y la presión sonora que usted le quiera poner al micrófono. No, es que es un mundo, Luis, es un mundo. A mí me gusta siempre demostrar, no solamente hablado, porque muchas veces la gente no entiende lo que uno habla, sino que siempre me ha gustado demostrarlo con hechos. Yo le digo, voy a tu iglesia, le digo, escuchar la diferencia entre un micrófono que está diseñado para cantar con uno que es el que vos tenés, que está diseñado quizás pues no para cantar, y hay una gran diferencia, solo cambiando el micrófono. Solo cambiando el micrófono. Buenas noches y continuamos aquí con nuestro amigo Obed Berríos hablando acerca de audio y sistemas de sonorización en las iglesias. Hemos estado ya en el primer bloque conociendo algo de su vida, de su trayectoria, de su experiencia, y también hemos estado pues hablando de la importancia de la microfonía. Hemos tocado muchos detalles. Ahora vamos a entrar en acción a algo más básico, hablando de que hay iglesias, congregaciones que recién están implementando equipos de audio. La iglesia está creciendo, están ampliando el templo y quizás comenzaron, qué sé yo, con un amplificadorcito de lo que usted le mete el micrófono, le mete la música, todo ahí y todo lo aguanta. Pero ya están pensando en querer crecer. Entonces vamos a manera de resumen, ¿cuáles son los elementos que necesitaría una iglesia empezar, o cuál sería la visión correcta para poder empezar a implementar equipos de audio correctos a las instalaciones de la iglesia? Yo siempre he compartido, Luis, de que yo sé que muchas veces hay iglesias que les hacen difícil creer en comprar un equipo de repente de buena calidad y terminan comprando un equipo sencillo, económico, que a la larga lo que le genera son problemas. Y yo siempre, cuando me ha tocado de repente hacer un estudio en una iglesia, les pregunto, ¿cuánto es su presupuesto? Porque muchas veces el equipo, el equipo obviamente como de calidad no deja de ser un poco caro, dependiendo la marca que se compre y dependiendo la calidad que nosotros compremos de audio, ¿verdad? Porque, Luis, para que nosotros sonemos bien, necesitamos buenos micrófonos, buenas mechas, buena consola, buenos parlantes, por no decirle de primera, pues intermedias. Pero ¿cómo queremos sonar bien con buenos micrófonos y malos parlantes? ¿O queremos sonar bien con malas mechas y con buenos micrófonos y buen audio y buenos parlantes? Entonces todo debe de ser o es una línea de verdad, todo, porque no podemos tener un parche en un saco. Obviamente, no sé si me entiende, de que siempre, si vamos a poner, es como este micrófono. Si este micrófono, esta mecha fuera de las chinitas, con que yo la esté moviendo, está tronando, crack, 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 ra, ra.
Entonces, lo Porque primero la que... gente los dobla. Correcto. O tenemos un micrófono y de repente tenemos monitores que no son ni monitores, sino que son parlantes de los que usamos para los retiros y los ponemos de monitores y queremos que suenen como monitores. Entonces, en realidad, todo requiere un sacrificio. Yo siempre he dicho, si realmente predicamos de que nosotros somos, que Dios es que es nuestro proveedor, hay que darle la excelencia a Dios, entonces compremos equipo bueno, no compremos problemas. Todo va a depender. Sí, no hablo de marcas, pero cada marca, o sea, cada marca tiene su línea profesional y tiene su línea top. Como también tiene la línea, que yo digo la línea de juguete, y volvemos a caer en lo mismo. No porque yo tenga una marca X es que yo tengo mejor parlante, no. Muchas veces el vendedor le dice, ok, este parlante, pastor, le funciona, y es un parlante que está diseñado para discotecas, o es un parlante que está diseñado simplemente para poner música, para dar conferencias, pero no es para lo que realmente se necesita en una iglesia. Entonces, eso es un tema bien extenso, Luis, cuando ya hablamos de qué se puede recomendar, porque tendríamos que, obviamente, hay marcas de marcas. En Honduras tenemos, yo le puedo decir que en el caso mío, pues yo tengo 2 marcas predilectas en lo personal, en los años que tengo de experiencia como técnico y con el área de sonido, como técnico en sonido. Y hay otras marcas que yo me reservo los comentarios. Pero obviamente, como le digo, porque lo he vivido y he escuchado, no me lo han contado, he tenido el privilegio de manejar varias consolas y yo tengo mis favoritas. No porque de repente sea más bonita, no, lo que busco es la calidad del sonido en ellas y también la durabilidad. No porque hay gente que compra una marca y dijo, yo voy a comprar esta, ¿por qué? ¿Y por qué compraste esa? Porque fulano la tiene. No, amigo, uno tiene que comprar lo que realmente necesita, lo que nosotros necesitamos. No solo porque, le digo, vos sos de los que compraste un carro y ocupabas un todoterreno y compraste un turismo. Es ilógico. Si nosotros vivimos en un lado donde cuando llueve ocupamos la 4x4, no vamos a comprar un turismo. Así, normalmente en el sonido siempre se cometen esos errores. Se compra lo que no se necesita. Se gasta en lo que no se necesita. Pero cuando uno llega como asesor y le dice, ocupamos esto, no, siempre termina comprando lo que ellos quieren. ¿Qué con aquella gente de que dice, ok, yo quiero invertir, los pastores comúnmente dicen, yo queremos invertir en la iglesia, queremos comprar un buen equipo para un salón de X cantidad de personas, y van a una tienda y vienen con un equipo, wow, increíble, y les dice, hermanos, estamos endeudados por 20 años, compramos este equipo gigantesco, un sistema aéreo, Land and Ride para un templo de 80 personas. En ese punto, ¿cómo lo ve usted? Yo siempre he dicho, yo cuando me ha tocado, digamos, personas que defienden una marca X, y esa marca X ellos la defienden a capa y espada. Y yo les digo, ok, esa marca X de que tú me estás hablando, les digo, ¿alguna vez las has visto en un sistema Ray, en un concierto, ya sea de un grupo secular o un grupo cristiano? ¿La has visto alguna vez guindada ahí? Le digo. Y se queda pensando, nunca, y nunca lo verás, le digo. Entonces, le digo, obviamente, ¿por qué? Porque no llena las expectativas. No llena las expectativas como un equipo profesional. Pero yo voy a los vendedores, que a veces los vendedores por vender... Yo en mi tiempo, cuando recién comenzaron los caminos del Señor, yo no sabía mucho, ahí me tocó aprender bastante en el camino. Pero yo me vi en situaciones en las que yo compraba un equipo y yo iba feliz porque mi vendedor me dijo que era lo que yo ocupaba. Y cuando yo llegaba y en la iglesia estábamos ahí bien contentos, no aguantaba. Y ahí me encontraba otra persona y me decía, ¿y por qué compraste eso? Es que me dijeron de que esto era lo mejor y lo máximo. Esto es lo máximo para X situación, pero para tu situación esto no te sirve. Lo que pasa es que en el caso del vendedor, obviamente, creo que una de las cosas que siempre funciona es que cuando hay vendedores que realmente su misión es vender, a ellos no les interesa. Usted llega y le dice, y como le digo, lo primero que el vendedor le pregunta es, ¿en qué le puedo servir? Ok, fíjese que ando buscando un teclado. Ok, mire, tengo un teclado de 20,000, de 30 y tengo uno de 5.
¿A cuál le interesa? Ah, el de 5. Él le va a hablar miles de maravillas del de 5, ¿va? Entonces, en parte, la culpa también es del cliente. Correcto, porque él le pone el techo. Sí, exacto. Aparte de eso, de que también, o sea, ahí es cuando uno entra y le dice, ok, ¿para qué lo quiere, pastor? Mire, fíjese que yo ya estoy en un nivel ya semiprofesional y yo quiero bendecir al tecladista y comprarle un buen teclado. No le voy a poner un teclado de juguete, pues. O le voy a poner por decirle así, un Casio de la línea intermedio, y cuando le pudo haber comprado un Roland profesional y no que le puso un Casio. Entonces, pues no es lo mismo que le pongan a uno un Modi Yamaha o que le ponga un NOR a que le vayan a poner un Casio. Sí, claro. Entonces hay una gran diferencia del valor, ¿va? Pero como le digo, son situaciones, Luis, de que el vendedor siempre le va a decir que lo que él está vendiendo es lo mejor, siempre, siempre, y eso va a depender del grado bueno, de sinceridad del vendedor. Y sobre todo, mire, a mí me ha tocado que cuando yo llego con un pastor y él me dice, este es el equipo que yo quiero comprar, y si los vendedores ya me conocen, saben de que no me van a dar tango, pues. Sí. Ya, no le van a vender gato dice, por no, liebre. Sí, ya dice, aquí ya no vendimos. Porque obviamente yo le digo, no, pastor, ahí está comprando problemas, ni aviente a comprar eso. Entonces, como le digo, y yo le digo, mejor ahorre un poco más y compre su equipo, de verdad. No vaya a comprar problemas, porque si no le va a pasar lo que usted vivió. Compró un equipo ilusionado y no llenó las expectativas. Y ese es otro punto. Normalmente siempre, yo no sé por qué las iglesias cometen el error siempre de comprar algo sin probarlo. Yo digo, nadie compra un carro sin probarlo. Hay pruebas de manejo. Usted va a donde sea y dice, ok, yo te quiero, aún sea un autolote. Usted va a autolote y va a comprar un carro de segunda, vamos a probarlo, lo va a probar, usted lo prueba. No, pero llegan allá y quiero eso. Y quizás, y yo quiero ese equipo. Dice que, ¿y de cuánto es su congregación? De 300 personas. No, pues este le funciona. Y cuando lo lleva allá no le llega ni a 100. Nadie le entiende ni lo de adelante. No, ni entiende. Y lo único que le dice el vendedor, no, es que no lo saben usar. Mentira. Entonces esos son los problemas. No prueban los equipos, no piden asesorías. Y lamentablemente algunas veces se toman las decisiones sin consultar a la gente idónea. Y siempre aparece uno, como todo buen hondureño, que dice, yo tengo un amigo y ese sabe de audio, es experto, y simplemente él en su vida solo ha manejado un mixer de 6 canales. O en su vida mundana manejó una disco móvil. Y ya dice que es experto en sonido. No, hombre, por Dios. Eso es bien tremendo. Definitivo que sí. Pero ahora, definitivo de que esto requiere bastante dedicación, entrenamiento, capacitación, porque es una parte bien delicada y bien importante en una iglesia. Porque si alguien se puede echar la congregación y la reunión entera, es el sonidista, o a causa del trabajo que hace, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Realmente el problema es que cuando nosotros tenemos muchas limitaciones, obviamente con el sonido, no podemos exigir. No podemos exigir. Es muy difícil exigir. Y yo he estado en situaciones donde como yo le compartía, 100 decibeles es muy poco. No ¿Qué es decibeles para el que no sabe? Decibeles es la intensidad de la potencia. Es la intensidad de la potencia con la que nosotros estamos, obviamente, en nuestro oído escucha. Eso son los 100 decibeles, casi viene siendo como cuando 120 decibeles, como cuando un avión empieza a despegar. Se imagina escuchar esa presión sonora. Entonces, obviamente, como le digo, pero hay personas que se acostumbran, y hay músicos, y usted ha escuchado de casos de músicos que casi quedan solos por lo mismo, porque acostumbran a su oído a una presión sonora constante tan alta que terminan casi quedando sobre los pobres. Sí. Yo, gracias a Dios, en ese aspecto siempre me he cuidado y trato de mantener un nivel óptimo, pero cuando las autoridades de la iglesia le dicen tópelo, hay que toparlo. Porque si vamos en quinta y vamos tranquilos, pero quiere que usted lo tope, pues ni modo, a acelerarlo. Hablando de mantenimiento de equipos, ¿qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta sobre el cuidado de los elementos que tenemos a cargo en la iglesia? Porque
Hablando de micrófono, no basta ver micrófonos en el suelo, consolas polvosas, etcétera, etcétera, situaciones que son bien básicas, pero como que se le va la idea. La verdad es que uno de los problemas que yo he visto más frecuente en las iglesias son los cables. El cableado. Sí, es el cableado. Ese es el problema número uno. Y si el sonidista no sabe ni armar cables, ahí tenemos. Ahí tiene claro. Ya he visto yo mechas invertidas que generan unos ruidos de miedo y los sonidistas no hayan qué hacer y ellos, las congregaciones se acostumbran a que cuando el pastor está predicando ellos son mudos. Ya se adaptaron a que está eso. Se adaptaron, ya no les hace. Pero qué triste, ¿verdad? Porque hablamos de que como iglesia debemos hacer las cosas de manera profesional, con excelencia. Así que por eso estamos en este programa, Reflexiones. Hoy estamos hablando de audio en las iglesias. Hemos estado hablando con el hermano Obed sobre bastantes tópicos que hay que tener en cuenta en la congregación. Así que los vamos a invitar a que visiten nuestra fanpage, vayan a Facebook y busquen Reflexiones con el signo más y nos puedan localizar. Este programa lo vamos a grabar y vamos a transmitirlos ahí por los canales de YouTube, por Facebook, para que puedan contactarnos y ahí van a poder contactar también a nuestro hermano Obed de Ríos para que pueda darles cualquier asesoría, cualquier consulta que tengan, porque él presta asesorías también a iglesias y él puede pues, visitar su iglesia, hacer un estudio del templo, hacer un estudio de las instalaciones, ver sus equipos. Y porque yo lo he escuchado en muchas ocasiones que usted primero quiere ver qué es lo que tienen para saber qué se puede lograr, ¿verdad? Porque siempre, Luis, el problema que se da es que siempre hay equipos donde el pastor, yo he llegado y me dice, fíjese hermano que queremos comprar un audio, nos recomendaron, nos dijeron que usted nos podía ayudar. Yo le digo, ¿qué equipo tiene, pastor? Le digo, tal y tal y tal. Le digo, mire, voy a llegar a su iglesia. Y cuando yo llego, lo que me doy cuenta es que está mal configurado, mal conectado. Y lo que yo hago, pues obviamente es conectárselo como debe de ser, hacer sus cortes de frecuencia. Y cuando él nota la diferencia, se da cuenta que realmente por años lo estuvieron usando mal conectado. Y ellos juzgaban que era el audio, que era malo. Porque muchas personas llegaron ahí y le dijeron, no, este audio es malo, este audio es malo, este audio es malo. Y realmente lo que era estaban mal conectados. Y si han llegado situaciones, a mí me da pesar que a otra he llegado muy tarde, me han llamado muy tarde, ya cuando el equipo nuevo lo han comprado, cuando el viejo quizás era mejor que ya compraron, pero son situaciones que se dan por no saber. Y obviamente también allí es donde entra la humildad del sonidista. Sonidista, que es bien importante que el sonidista que no sepa pregunte. ¿No le gusta? Yo me la sé. No, yo me la sé. Es que el orgullo los mata, Es bien importante que el sonidista que no conozca lo que está haciendo, si está manejando bien su audio, que pregunten a las personas que saben o busquen en YouTube la información. Y si no entienden el lenguaje, pues busquen a las personas idóneas para que ellos puedan ayudarlos y obviamente pues poderlos guiar por la senda correcta para que puedan sacar el mayor rendimiento a su equipo. Definitivo. Gracias, Obed. Ahí están nuestras redes sociales, ahí estamos en Facebook, miren, ahí sale usted ahí en una de sus múltiples tareas, lugares en los cuales ha estado. Búsquenos en Facebook como Reflexiones, síganos. Mire que vamos a estar semana a semana aquí con invitados. Vamos a tener días con música, vamos a estar adorando al Señor. Pero fíjese que esto que estamos haciendo también es adoración a Dios porque estamos tratando de educar al pueblo del Señor a hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas de mejor manera. Búsquenos en Facebook como Reflexiones Más o Reflexiones Plus o el signo más, ahí nos va a poder encontrar y ahí va a poder seguir paso a paso todo lo que estamos haciendo durante la semana. Así que nos vamos a ir a otro video, vamos a ir al tercer y último bloque. Al regresar, pues vamos a ultimar unos detalles, vamos a tener una reflexión con nuestro amigo Obed. La hemos estado pasando muy bien, estamos aprendiendo. Hay mucho que aprender, ¿verdad? Hay mucho que aprender. Pero antes de irnos al video, si yo le digo, Obed, vamos a ejemplificar algo. Vamos a poner una alegoría aquí. Voy a ponerle un caso. Vamos a ponerle un caso. ¿Sí? Vengo yo a usted y le digo, Obed, yo quiero empezar a implementar un buen sistema en la iglesia desde cero.
No tengo la cantidad de dinero tanta como para comprar sistemas digitales. ¿Qué equipos necesito yo comprar básicos para poder iniciar bien? Bueno, yo lo que le recomendaría, obviamente, Luis, es podemos comprar una línea intermedia ya sea de. Vamos a partir así. Ok, yo siempre pregunto, ¿de cuántos canales quiere usted su consola? Porque si su ministerio es pequeño y me dice, mire, nosotros solo usamos 10 canales, bueno, compré una de 16. Simulemos ahorita de que voy a pedir la asesoría y usted me va a hacer las preguntas y yo lo voy respondiendo. ¿Le parece? Para que hagámoslo Ok, bien bueno, práctico. Así. la primera pregunta es preguntarle, obviamente, de cuántos canales usted necesita. Mire, en la iglesia lo que tenemos es un piano, un bajo, una batería con 10 canales suficientes. 10 canales, bueno, entonces lo ideal sería poner una consola de 16 canales, porque si tiene, a medida el ministerio va creciendo, entonces usted va adicionando más canales, de repente llegó un bajista más, un corista más, entonces tiene opciones. No le pongamos techo tan cercano que si uso 10 canales compré una de 12, no, mejor, porque es poca la diferencia entre lo que le cuesta una de 12 a una de 16 canales. Es bien poca la diferencia. Luego después de eso, Luis, ¿qué seguimos? Va a depender, es bien importante, Luis, qué tipo de consola nosotros compremos. Si usted se puede comprar una digital, créame lo que la digital tiene todas las herramientas. A la hora de evaluar y yo decirle, Luis, ocupamos un ecualizador para monitoreo, ocupamos un ecualizador para sala principal, ocupamos un ecualizador para cada mezcla de monitoreo. Con la digital nosotros tenemos la opción de tenerlo independientemente, sin tener que comprar los independientes, como es en el caso de los análogos. La ventaja también que nosotros tenemos con la digital es que tiene procesador de sonidos, tenemos 2 bancos de efectos, cuando en el análogo tendríamos que comprarlos por aparte. Y la ventaja también es, tenemos compresores, tenemos compuerta por canal en la digital, cuando si yo le quiero poner a su consola, tenemos que comprar uno por uno y no dejan de ser caros. Entonces, obviamente, sé que una consola digital, la más barata, le puede andar costando entre unos 38.000 empiras, dependiendo de la marca que usted compre, sí, una de 16 canales. Entonces, de ahí usted parte y dice, ok, ¿qué sigue? Vaya, compramos la consola digital. Con la consola digital nosotros ya tenemos todas las herramientas. Luego, después de eso, lo ideal es que si su iglesia es pequeña, puede solamente empezar con 2 medios altos, obviamente que serían de 15 pulgadas, por decirlo así, un parlante de 15 pulgadas, no uno doble, y sus bajos respectivos, para que usted con eso es la base. Obviamente a medida usted, pero siempre y cuando usted compre la línea élite de la línea de la marca que usted está comprando, porque en base a eso entonces ya tenemos una buena base, una buena consola, unos buenos parlantes y un buen seteo de audio principal. Sonamos ricos, dentro de lo moderado sonamos ricos, sin ninguna saturación, y siempre tomando en cuenta tener los micrófonos idóneos. Por eso le digo, Luis, para esta formación es como que yo le diga, Luis, pero ¿qué nivel de micrófonos quiere usted? Me dice, no, yo quiero los baratillos, pero por Dios, si yo le pongo uno de 300 pesos contra uno de 2.800 lempiras, nada que ver. Sí, entonces hay que hacer un sacrificio por tener, para que, como le vuelvo a repetir, para que sonemos bien necesitamos tener desde la consola hasta las michas, que la micha es lo más barato, y hasta tener los micrófonos. Con todo lo que usted me dice, por ejemplo, entrando en la parte digital, todo, estamos en una era digital, todo hay que irse actualizando. Obviamente lo análogo poco a poco va a ir quedando atrás, y lo digital pues va agarrando auge. Pero ¿qué con aquellas iglesias pequeñas en donde incluso el recurso humano no puede utilizar bien algo análogo? Ahí tenemos, porque seamos honestos, hay muchas iglesias donde no solo tenemos problemas con el recurso de herramientas, sino que el recurso humano no reúne las características necesarias para poder llevar esa parte hacia adelante, porque es un área técnica. Entonces cae a la reflexión de que siervos de Dios, pastores, ministros, si se asigna a una persona al área de audio en la iglesia, si él puede invertir, pues genial, pero la iglesia también tiene que apoyarle en capacitarlo, en entrenarlo, bien sea como ponerle un tutor, alguna escuela o
qué sé yo, buscar los medios de entrenamiento. Obviamente el individuo tiene que ser proactivo, ¿verdad? Porque toda área técnica requiere que la persona sea proactiva. Pero cuán es importante que las iglesias también puedan entrenar a la persona encargada en audio. No solo tirarle la pedrada cuando hay problemas, sino darle herramientas. Porque yo soy de la opinión de que a una persona se le tiene que exigir proporcionalmente a los recursos que yo le esté dando. Si yo si un empleo, por ejemplo, si me dan todas las herramientas para yo ejercer mi labor y yo no la cumplo, me despiden. Pero si no me dan las herramientas necesarias, yo puedo ir incluso a la Secretaría de Trabajo y decirle, pero es que no me está dando las herramientas y yo gano. Igual pasa en cualquier labor social, iglesia, organización. Llevamos a la reflexión esa parte, ¿verdad? De que el trabajo en equipo, hemos hablado tantas cosas en toda la conversación, ¿verdad? En realidad, Luis, ese es un punto que, mire, normalmente yo me acuerdo que antes, yo cuando venían a dar seminarios de las marcas que tenemos aquí en Honduras, digamos, por decirlo así, DA, JBL, PIDE o QSC, normalmente lo hago en aquellos tiempos cuando nosotros llevamos esos seminarios. Me acuerdo que uno esperaba de que le fueran a dar capacitaciones sobre el sonido, pero lo que nos hablaban más que todo eran de las bondades del equipo de ellos. Para vender. Para vender, obviamente, ¿va? Entonces, siempre, lamentablemente, siempre estas compañías dicen, ok, tenemos hoy una charla de audio, y no, pero a la hora de la hora es una forma de, obviamente, y es entendible, ¿va? De que ellos van a presentar su equipo, la nueva tecnología de su equipo, porque es una forma, pues, de darlo a conocer a las personas que pueden ser futuros compradores, ¿verdad? Sí. Pero realmente no llenan las expectativas. Y un punto bien importante, normalmente a mí me preguntan si yo doy clases de audio. Yo les digo, yo doy clases de audio, pero en tu iglesia, y te enseño a manejar tu equipo. Porque el problema es que si normalmente cuando uno da una asesoría grupal y son varias iglesias, quizás la persona que fue no preguntó por pena y dijo, yo quería preguntar porque yo tengo una falla en mi equipo o tengo un ruido, pero tenía pena de preguntar porque quizás sintió de que se iban a burlar de él o que lo iban a tildar de ignorante. Y se quedó con esa pregunta. Regresó a su iglesia y el pastor le pregunta, ¿qué aprendiste? Nada, porque no preguntó. Obvio, no preguntó nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente yo soy de los que me gusta ir a la iglesia, ver cuáles son los problemas y le digo, mira, te voy a enseñar a manejar tu equipo. Porque ¿qué te importa a vos tu equipo? ¿De qué te sirve aprender a usar otro? ¿O de qué te sirve que yo te hable de consolas digitales cuando lo que estás usando es un análogo? Sí, claro. ¿De qué me sirve venir a hablarte de cómo vas a hacer los cortes de frecuencia de un crossover cuando vos ni usás crossover? O cómo te voy a decir, elimina un feedback con esta frecuencia cuando no tienes ni ecualizador. Entonces yo digo, no, ahí es donde siempre he sido ese criterio, que es mejor maestro en casa. Porque uno erradica todos los problemas de raíz en la iglesia y ahí es donde yo le digo, se topa uno con malas conexiones, malas minchas. Bueno, es que algunas cosas son que solo Dios definitivamente están funcionando. Definitivo. Gracias, Obed. Creo que hemos tenido una noche muy, muy especial. Hemos tenido un tiempo bastante amplio. Hemos hablado de muchas situaciones. Yo quisiera que nos dejara con unas palabras de reflexión. Ya estamos por terminar el programa. Agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Pues hay mucho que hablar, pero sabemos de que hoy pudimos aportar algo y dejarlos inquietos. Recuerden, visítenos en Facebook, ahí va a contactar a Obed, ahí lo va a ver etiquetado para poder hacerles consultas. Y vamos